Buenas tardes, querido grupo. Ya estamos en nuestra reunión semanal. Vamos a empezar nuestra clase de hoy, pero primero que todo, primero lo primero, vamos a tener una oración con Ivoncita. Gracias. Gracias Jesús, gracias amado Rey del Cielo por esta oportunidad, Señor, de nuevamente escuchar tu palabra. Jesús, te damos gracias por este espacio, por todo este tiempo, Señor, en que hemos aprendido más y más de ti, Señor, de tu Espíritu Santo, de tu guía. Por favor, te pedimos que todo esté en favor nuestro, Señor, para que estas clases lleguen a más hogares, Padre Santo, para que la tecnología también esté a nuestro favor y para que los que no hayan podido ingresar, Señor, pues puedan hacerlo, que se les agilice su trabajo y bueno, todos los quehaceres que estén pendientes para que puedan acudir aquí a esta clase. Gracias, Padre. Bendigo a mi tía Liliana que ha dispuesto su corazón, Señor, para esta clase. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos a todos los participantes. Amén y amén. Amén, gracias. Sí, chicos, bienvenidos a nuestro curso de los martes del Génesis al Apocalipsis. Una bendición grande y especial a todas las personas que con tanto cariño me acompañan todos los viernes por su constancia, por su disciplina. Estamos en nuestra clase número 58. Las personas que quieran ver las 57 clases anteriores, es muy fácil, YouTube, Liliana Parga, y allí pueden hacer un gran repaso del Nuevo Testamento hasta lo que llevamos en el día de hoy. Cualquier pregunta en el email lilipargas@yahoo.com. Como les decía, estamos haciendo un estudio de los libros del Nuevo Testamento. Ya vimos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ya, esto me gustaría preguntarle a alguno de ustedes a ver si los dicen de memoria. El libro histórico, Hechos de los Apóstoles, y empezamos las cartas Paulinas con Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, que la acabamos hace 8 días, y hoy empezamos Gálatas. Empezamos entonces la cuarta carta que el apóstol Pablo escribe a varias iglesias. La carta a los Gálatas es una epístola conocida como la Declaración de Independencia Cristiana. Es muy hermosa porque Pablo aquí de una manera muy ordenada, muy sencilla y muy profunda nos da muchas enseñanzas y muchos tips de lo que nosotros como cristianos debemos hacer y cómo debemos entender el cristianismo auténtico y verdadero. Entonces es una de las cartas más importantes que hay. Como les decía, fue escrita por el apóstol Pablo, es muy cortica, tiene únicamente 6 capítulos y fue escrita más o menos hacia los años, en el año 49 después de Cristo. Es decir, esta carta fue escrita antes que las cartas de Primera y Segunda de Corintios que ya estudiamos en ocasiones pasadas. Entonces, esta carta es primero que las de Corintios y por eso tiene algunas enseñanzas bien importantes para también complementar lo que aprendimos en Corintios. Galacia, esta carta a los Gálatas no es una ciudad, sino es una región que está conformada por varias ciudades. Esta región de Galacia se encuentra al norte de Antioquía y, como les decía, hay varias ciudades en donde Pablo fundó iglesias. Varios grupos étnicos se sentirían fascinados al saber que una de las primeras cartas de Pablo fue escrita a sus antecesores, porque resulta que esta región de Galacia se formó por la migración de algunos pueblos de España, pueblos sobre todo de origen celta, como Galicia, Asturias y partes de Cataluña, y también migraron allí personas escoceses, irlandeses, galeses, franceses, bretones, mejor dicho, de toda esa parte norte de Europa. Y la palabra Galacia, Galicia, Celta y Galia son palabras relacionadas, por eso esta región resultó llamándose Galacia. Y el gentilicio entonces es a los Gálatas, una carta escrita de Pablo a los Gálatas. Hacia el año 278 antes de Cristo, un gran número de estos galos o celtas europeos migraron a lo que se convirtió la región de Galacia. Esta es una región provincia del Imperio Romano. Recuerden que en la época en que Pablo está escribiendo estas cartas, es el Imperio Romano el que domina todo el mundo conocido y está ubicada en el centro de Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía.
Pablo le escribió esta carta a las iglesias que él acababa de fundar durante su primer viaje misionero entre los años más o menos 46 y 47 después de Cristo. Y a Pablo le gustaba tener correspondencia con estas iglesias recién nacidas, recién formadas, porque se estaba presentando un problema muy grande, que es el que vamos a tratar precisamente más adelante, y él quería como estar siempre pendientes de lo que estaba sucediendo en estas iglesias. Se cree, porque no hay la seguridad total, pero se cree que Pablo escribió esta carta cuando se encontraba precisamente en Antioquía. Escribió entonces la carta. Acuérdese que la carta que escribió a Primera de Corintios la escribió desde Éfeso y la Segunda de Corintios desde la región de Macedonia. Esta carta a los Gálatas la escribió desde Antioquía. ¿Cuál es el propósito principal para que Pablo hubiera escrito esta carta? Contrarrestar a falsos maestros judaizantes que estaban minando la doctrina central del Nuevo Testamento de la justificación por fe, ignorando el Concilio de Jerusalén. Muchos de estos problemas nosotros ya los vimos cuando estuvimos estudiando Hechos de los Apóstoles y con las cartas anteriores, desde Romanos y las dos de Corintios. Resulta que por eso ese Pablo quería tener contacto rápido con las iglesias que él iba fundando, porque él no alcanzaba a salir de esas iglesias cuando ya estaban invadidas por falsos maestros y falsos apóstoles que empezaban a enseñar una cantidad de cosas que no eran del cristianismo verdadero y empezaban a socavar la fe y la esperanza y el buen funcionamiento de las iglesias. Entonces, por eso Pablo tenía que estar muy pendiente las personas nuevas que iban llegando a esas iglesias que estaban enseñándoles, porque resulta que estaban enseñando que los gentiles primero debían convertirse en prosélitos judíos, es decir, que una persona que no fuera judía primero tenía que convertirse al judaísmo y someterse a todo lo que tiene que ver con la ley mosaica antes de que pudieran convertirse en cristianos. Imagínense en ese absurdo tan grande. Entonces, que para ser cristianos primero tenían que volverse en judíos y cumplir con toda la ley de Moisés. Y eso es un fenómeno que se está presentando en todas esas iglesias nacientes de las ciudades que Pablo iba recorriendo. Y empezamos entonces nuestra carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículos 1 al 3 dice, Pablo, apóstol, no por investidura ni mediaciones humanas, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Recuerden, chicos, que Pablo siempre le toca comenzar sus cartas eh, hablando sobre su ministerio, defendiendo su ministerio, porque ustedes saben Pablo no hace parte de los apóstoles originales cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en sus 3 años de ministerio y ese hecho lo utilizaban muchos de estos falsos maestros para socavar las enseñanzas de Pablo, para que perdieran credibilidad de sus doctrinas y por eso Pablo siempre constantemente tiene que estar explicándole a todos sus discípulos que aunque no hizo parte del grupo original, sí fue escogido directamente por el Señor Jesucristo. El versículo dice, y todos los hermanos que están conmigo, no quiere decir que esta carta fue escrita a 4 manos, sino que Pablo se encontraba siempre rodeado de fieles hermanos que lo acompañaban en sus viajes misioneros. Versículos 4 al 7. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quienes los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Entonces, después del saludo, Pablo comienza recordándoles lo que es el evangelio puro, el evangelio verdadero. Y les dice a los Gálatas, recuerden que eso fue lo que yo les enseñé cuando estuve con ustedes. Dios Padre planeó que Jesús entregara su vida y Jesucristo por amor lo hizo también voluntariamente por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. Recuerden que el plan perfecto de Dios de una vida eterna junto a Él, cuando Dios da la oportunidad de que por nuestro libre albedrío decidamos
si obedecer o no obedecer a Dios. Nuestro representante legal, Adán, decide desobedecerlo y ese acto hace que se pierda la comunicación con Dios Padre. Por más que hubo varias oportunidades para que los seres humanos recuperáramos ese paraíso perdido del Génesis, no se logró. Por eso, en últimas, el plan perfecto era que Dios Padre mandara a su Hijo Jesucristo para que viniera aquí a la tierra y pagara por nuestro rescate. Fue gracias a ese sacrificio de Jesucristo que nosotros volvemos a tener comunicación con Dios Padre para volver a tener esa vida perfecta que desde un inicio Dios había planeado. El plan es sencillo, el evangelio es sencillo. Perdimos algo, lo podemos recuperar únicamente a través de Jesucristo. Es muy fácil, por eso es que Pablo dice, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose en tan pronto, o sea, muy poquito tiempo después de Dios, quien los llamó a su presencia por medio de la amorosa misericordia de Cristo. No hay una manera más sencilla de poder recuperar ese paraíso que perdimos, sino a través de la gracia, gratis, como nos gusta el gratín, gratis para nosotros, pero sí hubo un precio muy alto que pagar, pero no lo pagamos nosotros, lo pagó el Señor Jesucristo. Entonces, claro, eso es triste que después de que Pablo haya invertido tanto tiempo para poder explicar el plan de salvación de una manera tan ordenada y tan sencilla, poquito tiempo después ya empiecen a escuchar otros cuentos y a creer esos otros cuentos y olvidar el plan sencillo de Dios. Pablo les dice, están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Recuerden que nosotros tenemos un gran enemigo que es Satanás y Satanás encontró un arma muy efectiva, no atacar directamente el plan perfecto de Dios, sino hacerle creer a la gente que habían varios caminos para llegar a Dios. Entonces Pablo aquí les está aclarando, no señor, el único camino es Jesucristo. Versículos 8-9. Pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que le hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Y miren esta advertencia que Pablo se les está diciendo. Él está escribiendo con su puño y letra, pero si se hubiera podido filmar, me imagino la cara. Está ofendido, está bravo y está también aterrado, como dicen sus propias palabras, de que tan fácilmente estén escuchando otro evangelio. No porque exista otro evangelio, él les aclara, sino que están distorsionando el verdadero evangelio por esos falsos maestros. Y miren que las mismas palabras que Pablo les está pronunciando hace 2000 años a esas iglesias que están comenzando, hasta ahora está comenzando el cristianismo y ya se presentan estos problemas. Imagínense en 2000 años después, hoy en día ya son muchísimas más los caminos que los falsos maestros y los falsos profetas y los falsos pastores le enseñan a la gente y muchos más trucos para engañar a las personas pensando que van por el camino correcto hacia Dios y van hacia un abismo, a la perdición total. Entonces Pablo está diciendo, cuídense de aquellas personas que les estén contando cosas diferentes a lo que nosotros ya le hemos explicado. Miren, y Pablo es tan contundente que dice, si yo mismo vengo a decirles una cosa diferente de lo que ya les he explicado, no me crean. O soy un extraterrestre o me hicieron una lobotomía si llego nuevamente donde ustedes y les digo algo diferente a lo que ya les he enseñado. Y Pablo les dice, inclusive si llega un ángel del cielo y les habla de un evangelio diferente, es decir, que existe otra manera para recuperar ese paraíso perdido y que no es a través de Jesucristo, si un propio ángel del cielo viene a decirles algo diferente, por favor, no le crean. Dios ya sabía que se iba a presentar ese problema en la humanidad y por eso a través del apóstol Pablo nos advierte las cosas que el enemigo iba a maquinar para engañar a las personas. Y yo no sé si ustedes saben, chicos, pero supuestamente el Corán, el libro sagrado del Islam, fue revelado a Mahoma por el ángel Gabriel. Eso es lo que ellos dicen. Y los mormones nacen porque supuestamente un ángel llamado Moroni le revela a Joseph Smith unas tablas de oro de donde nace el libro de los mormones.
Aquí encontramos algo que se advirtió 2000 años atrás, dos religiones que desvían a la gente del camino verdadero y supuestamente nacen con un aviso de un ángel. Lo mismo que Pablo ya les había advertido a los Gálatas, que ni siquiera a un ángel le creyéramos, pero surgen dos grandes religiones que están causando mucho mal en la tierra. Pero lo más triste es que Pablo les dice, no hay otro evangelio. Todos los que están enseñando un evangelio diferente y todos los que siguen un evangelio diferente están bajo maldición. Eso quiere decir que no tienen la salvación, que no han recuperado el paraíso perdido, que es lo más triste, pensando de ellos que están haciendo cosas que agradan a Dios y están bajo maldición. Versículos 10-12. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Aquí Pablo les está diciendo, mire, yo no saco nada con estar advirtiéndoles a ustedes todo esto y estar desgastándome. O sea, que a mí, si fuera otra persona, los dejaría que creyeran lo que quisieran. Yo no gano nada con eso, pero es que yo soy un siervo de Cristo y así como Jesús se entregó por amor, yo también los amo. Y aquí habla de que esta revelación que Pablo tiene, de que el único camino a la salvación es Jesucristo, fue dada directamente por Dios. Precisamente revelación significa manifestación de Dios al hombre. Viene del latín revelare, que significa quitar el velo que oculta algo, descubrir una realidad que ha permanecido oculta. ¿Cuál es esa realidad que estaba oculta para los judíos? Porque hasta el momento ellos pensaban que era a través de la ley que podían recuperar esa comunicación con Dios, a través del cumplimiento de la ley. Pero aquí Pablo les está revelando que no es a través de la ley, sino que es a través de la persona de Jesucristo. Y que cuando yo creo y recibo a Jesucristo como Señor y mi Salvador, entonces recupero ese paraíso perdido del Génesis. Esa es la gran revelación. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando él tuvo a bien revelarme a su hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, no consulté con nadie. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Mire que aquí hay muchos datos interesantes. Lo primero que Pablo les dice entonces a los cristianos que están en Galacia es que él es un judío. Recuerden ustedes que antes de que él estuviera al servicio del Señor Jesucristo, Saulo, como lo conocíamos, perseguía a la iglesia. ¿Y por qué Pablo les está diciendo, yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados? Porque resulta que entonces los Gálatas estaban acusando a Pablo de que estaba prohibiendo o que estaba enseñando que no se debería seguir la ley judía porque él no sabía exactamente en qué consistía la ley judía. Entonces, Pablo lo que les está diciendo es que ese antiguo pacto de ganarnos el favor de Dios a través del cumplimiento de la ley ya no iba más, porque gracias al amor de Jesucristo y al precio que él pagó, nosotros ya podíamos recuperar el paraíso creyendo en Jesucristo. Eso es lo que les está diciendo Pablo. Entonces, que ya no era necesario cumplir las leyes mosaicas, entre ellas, por ejemplo, la circuncisión. Entonces lo atacan a Pablo diciéndole que lo que pasa es que él ni siquiera sabe bien qué son las leyes judías. Entonces Pablo les acuerda, pero un momentico, recuerden que yo estudié en las mejores universidades de la época, él estudió a los pies de Gamaliel, que era estar en la mejor universidad del mundo entero. Y Pablo era rabino, era un maestro de la ley y les recuerda, mire, yo tenía tanto conocimiento de la ley judía que por eso me volví celoso
de que la gente no la cumpliera y de que estuvieran enseñando algo diferente a la ley y por eso perseguí a los cristianos. Entonces no me vengan a mí con el cuento de que yo ahora les estoy prohibiendo o les estoy diciendo que no cumplan la ley porque es que yo no entiendo la ley judía o no la conozco, al contrario. La conozco más que cualquiera y por eso sé lo que les estoy diciendo es la verdad. Aún antes de que yo naciera, les dice Pablo, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó de su soberanía revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Entonces es cuando Pablo, de perseguidor de los cristianos, Dios lo llama para ser el apóstol de los gentiles. Él tenía todo el conocimiento de la ley judía, él tenía toda la autoridad porque conocía perfectamente la ley judía y él dice, pero Dios sin yo merecerlo, me escogió para revelarme de una manera sobrenatural que ya no era a través de la ley, sino que era a través de su Hijo Jesucristo y que yo iba a ser el encargado de proclamar estas buenas noticias a todos los gentiles, es decir, a los que no eran judíos. ¿Recuerdan ustedes que cuando Pablo era el perseguidor de los cristianos, él logró conseguir unas cartas de aprobación, de permiso para salir de Jerusalén e ir hasta la región de Damasco? Y allá iba, porque muchos cristianos se habían ido a esconder allá, huyendo precisamente de Pablo, y él iba a ir allá a capturarlos y a devolverlos a Jerusalén para que los enjuiciaran y para que los mataran. Pero casi llegando a Damasco tiene ese encuentro sobrenatural con el Señor Jesucristo, quien le revela el verdadero plan de salvación. Y nos dice aquí, fíjese que él estando en Damasco, en Siria, cuando ya él entiende el nuevo pacto, el plan de salvación a través de Jesucristo, él no se devuelve a Jerusalén a hablar con los apóstoles originales. Él no va a buscar ni a Pedro, ni a Juan, ni a Mateo, ni a ninguno de los apóstoles como para pedirles permiso o a decirles, mire, yo ya sé que Jesucristo es el camino de salvación y vengo a presentarme ante ustedes, a ver ustedes qué me ponen a hacer. No, Pablo no, porque él tenía una misión totalmente diferente a los apóstoles originales. Él dice que él no se fue a Jerusalén, sino que se fue para Arabia. Ese fue a otra región diferente, nos dice ahí que se fue a Arabia. Entonces aquí en Arabia empieza la formación del apóstol Pablo. El Señor Jesús transformó a Saulo de perseguidor a predicador. Resulta que Pablo escribe su carta a los Gálatas precisamente para intentar justificar su autoridad como apóstol y darles a conocer un periodo de retiro que tuvo. No podemos tampoco acusar a los apóstoles originales que estuvieran desconfiados o es que estuvieran dudando de la veracidad del apostolado de Pablo, porque pues primero fue perseguidor, o sea, no es tampoco que ellos hayan sido tan incrédulos o tan locos de no aceptar a Pablo de una vez, era lógico que dudaran. Y Pablo por eso, sabiendo de eso, que era lógico que duraran, él presenta su justificación de por qué Dios lo escogió para una labor diferente a lo de los apóstoles originales y les cuenta que el Señor se lo lleva a la región de Arabia. Es allí, en Arabia, estuvo 3 años en el desierto, en el desierto de Arabia con el Señor Jesucristo. Fíjense en ustedes que es el mismo periodo que el Señor Jesucristo utilizó para preparar a sus apóstoles originales cuando estuvo aquí en la tierra. Ese mismo periodo de 3 años lo ocupó con Pablo, ya el Jesucristo resucitado, para prepararlo. Entonces Pablo en Arabia estuvo recibiendo enseñanzas directamente de Cristo. Después de esos 3 años viaja a Jerusalén por poco tiempo y vuelve a su pueblo natal, es decir, a Tarso. ¿Recuerdan Pablo de Tarso? Hasta que unos años después fue reclutado por Bernabé para ir y enseñar a la iglesia de Antioquía, que fue la primera donde ya en forma empezó junto con otros apóstoles a enseñar y allí en Antioquía estuvo un año. Es todo esto que les acabo de contar, nos lo dice en los versículos siguientes. Versículo 18-24. Después de 3 años, o sea, después de los 3 años que estuvo en Arabia aprendiendo directamente del Señor Jesucristo, subí a Jerusalén para visitar a Pedro y me quedé con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles, solo vi a Jacobo, el hermano del Señor. Dios me es testigo de que en esto que les escribo no miento. Más tarde fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero en Judea las iglesias de Cristo no me conocían personalmente.
solo habían oído decir, el que antes nos perseguía, ahora predica la fe que procuraba destruir. Y por causa mía glorificaban a Dios. ¿Qué nos dice este pasaje? Nos vuelve y nos ratifica que después de 3 años de estar en Arabia, aprendiendo directamente con el Señor Jesucristo, vuelve a Jerusalén y allí conoce a Pedro. Fíjense que Pablo y Pedro no se conocían. Llega a Jerusalén y se está 15 días nomás, muy poquito tiempo se está, únicamente se encuentra con Pedro, se conoce con Pedro, le cuenta todo lo que le pasó camino a Damasco, su conversión, su estadía a los 3 años en Arabia, su preparación y el plan que Dios tenía para su ministerio. Y dice que estando con Pedro también alcanza a conocer a Santiago. Recuerden que Santiago o Jacobo es el mismo nombre que se utiliza para describir a la misma persona, pero no está hablando de Santiago o Jacobo el apóstol. Recuerdan que dentro del grupo de los 12 apóstoles habían dos Jacobos o dos Santiagos, a uno le decían Santiago el mayor o Santiago el menor o Jacobo. Ese es uno de los nombres que más confunde a la gente porque Santiago, Jacobo, inclusive acá no se toca, pero es el mismo nombre Jaime. Entonces, pero aquí Pablo se está refiriendo es a Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, no a uno de los apóstoles directos. Y entonces pasa algo curioso porque la gente empezaba a decir, "Ay, el que antes nos perseguía ahora predica la misma fe que trataba de destruir y alaban a Dios por causa de mi testimonio, de perseguidor a predicador. Entonces, había gente que utilizaba este detalle de Pablo de que antes nos perseguía y nos mataba y ahora está creyendo en lo que antes quería destruir. Y había gente que decía, sí ven, es un impostor, ¿cómo es posible que antes no creía y así de fácil ahora sí va a creer? Pero en esa región pasó lo contrario. El hecho de que él hubiera sido un perseguidor y ahora fuera un creyente tan ferviente, ayudó para que la gente se convirtiera. Y por eso dice, por causa de mi testimonio, de que antes perseguía y ahora predico a Jesucristo, se empezaron a convertir. Entramos al capítulo 2, versículos 1-3. 14 años después subí de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé, llevando también a Tito. Fui en obediencia a una revelación y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes y les expliqué el evangelio que predico entre los gentiles para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Ahora bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. A ver, les explico este pasaje. Entonces, como les he dicho, Pablo se convierte camino a Damasco, se va una época para Arabia, 3 años, donde el Señor lo prepara, va 15 días a Jerusalén, conoce solamente a Pedro y a Santiago, el hermano del Señor Jesús, y se devuelve a Tarso. En Tarso se queda 14 años. Él estuvo evangelizando en todo ese sector. 14 años después, Bernabé va y lo busca, porque Bernabé se entera que hay un predicador impresionante, que hay un evangelizador impresionante en toda esa región, y él se entera que es Pablo, entonces por eso lo busca, porque dice, este hombre me sirve para que sigamos evangelizando por todas las demás regiones. Y va y busca a Pablo y junto con Tito se devuelven a Jerusalén. Y entonces dice que Jesucristo ya le había dado también las instrucciones a Pablo para que se reuniera en privado con los dirigentes de la iglesia y allá les contó todo lo que había estado haciendo esos 14 años por toda esa región de Tarso. Cómo Dios, Jesús lo había mandado a predicarle a los gentiles y qué clase de predicación estaba dando. Él no lo hizo para recibir la aprobación o el permiso de los apóstoles, sino solamente por cortesía, para informarles lo que el Señor Jesucristo le había mandado a hacer. Y recuerden ustedes que esta carta empezó porque se estaban metiendo maestros falsos enseñándoles que para ser cristianos primero tenían que ser judíos. Entonces, les sirvió mucho ir con Tito para resolver toda esta cuestión del legalismo, porque culminó el problema, o sea, ya con los apóstoles, con las columnas principales en Jerusalén, y con el caso de Tito se acabó el problema del legalismo, porque ellos respaldaron a Pablo en lo que estaba enseñando y ni siquiera exigieron que Tito se circuncidara a pesar de que era griego. O sea, Tito era el ejemplo gentil de que se había convertido al cristianismo, de que había recibido al Espíritu Santo, de que estaba también evangelizando,
y no tuvo que volverse judío para recibir los dones del Espíritu Santo. O sea que, todos los líderes de la iglesia en Jerusalén estuvieron de acuerdo con eso. O sea que las columnas de Jerusalén también junto con Pablo desde un principio estaban de acuerdo que no se tenía que volver judío una persona primero para ser cristiana. Claro, ¿no es cierto? Sin embargo, mire todos los problemas que seguían alrededor del mismo tema. El problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la integridad del Evangelio. La ley es muy querida para los judíos, por eso fue duro para ellos enterarse de que todo lo que tenía que ver con la ley realmente los estaba era encadenando. Eso es lo que nosotros conocemos hoy en día como legalismo. Y todo surgió a causa de unos supuestos creyentes falsos cristianos que hoy en día también se presentan en las iglesias cristianas y muchas veces llegan a entrar al liderazgo de las iglesias cristianas, se infiltran entre las iglesias cristianas, se meten en secreto para espiar y para privar a los cristianos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Lo hicieron hace 2000 años con los primeros cristianos y lo siguen haciendo hoy en día. Querían, dice Pablo, querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos, pero no nos doblegamos ante ellos ni por un solo instante, preservamos la verdad del mensaje del Evangelio. Esta batalla no ha sido fácil porque son personas también preparadas, con credibilidad, con elocuencia para hablar, intelectuales, y fuera de eso, por detrás con un respaldo demoníaco muy grande. Entonces, era muy difícil y sigue siendo muy difícil combatir el verdadero evangelio puro de la gracia de Jesucristo sin tener que interfieran las obras. Para los seres humanos es muy difícil comprender, no entiendo por qué, muy difícil aceptar que nosotros recibimos la salvación simplemente por fe. Siempre dicen, no, yo como que tengo que hacer algo para ganármelo. Entonces es muy fácil que esos falsos maestros les enseñen que sí, que tienen que hacer algo para ganar la salvación y así los van desviando poco a poco de la libertad que nos da Jesucristo y los van esclavizando a una cantidad de reglas y de leyes que no hay que cumplirse para la salvación. En cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, aunque no me interesa lo que fueran porque Dios no juzga por las apariencias, me encanta como habla Pablo, esos tales no me impusieron nada nuevo, al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el evangelio a los gentiles de la misma manera que se le había encomendado a Pedro predicarlo a los judíos. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol de los gentiles. Mire que Pablo en esta carta, con este pasaje, de una vez está diciendo, mire aquí, por favor, gente, que me empiecen a subir gente a estrados superiores y empezar el liderazgo y los ungidos de Dios. Por eso él dice, los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Dicho sea de paso, dice Pablo, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada porque Dios no tiene favoritos. O sea, la fama, ay, él estuvo con el Señor Jesucristo, el superapóstol, y él estuvo estudiando en tal parte. Eso a Pablo no lo afectó que tuvieran tanta fama, porque, repite, ante Dios todos somos iguales. Dios no tiene favoritos. Cada uno tiene una función que cumplir, un propósito específico mientras estamos aquí en la tierra. Comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el evangelio a los gentiles. Esto es muy importante. Sabes que no tenían por qué chocar. Pablo tenía su misión para contarles el plan de salvación a los que no eran judíos. Eso era también lo que le molestaba a muchos judíos. Recuerden que los judíos pensaban que ellos eran los únicos favoritos de Dios y que eran los únicos que iban a ser salvos. Y cuando se dan cuenta de que el plan de salvación también se les está contando a los no judíos y que ellos también están recibiendo la salvación, como que les dio una envidia y unos celos terribles. Entonces Pablo les dice, mire, yo me encargo de los gentiles, de los no judíos, y Pedro está responsabilizado de predicarle a los judíos. Y cada uno por su lado sin ningún problema. Lo importante es que sea el evangelio correcto. Y ambos, tanto Pablo como Pedro, pues lo hacían. En efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos.
Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres y eso es precisamente lo que he venido haciendo con esmero. ¿Se acuerdan que yo les dije que esta carta fue escrita antes de la primera y la segunda de Corintios? Ahora entienden por qué Pablo siempre estaba tratando de recolectar ofrendas a las iglesias donde iba, porque fue encargado por Jacobo, Pedro y Juan, por los líderes de la iglesia en Jerusalén, de que siempre se acordara de los pobres, y eso hizo Pablo. Siempre llegaba a una iglesia y trataba de hacer una recolecta para las iglesias más pobres, que fue lo que vimos en las cartas anteriores. Resulta que Pedro, Juan y Jacobo, en este pasaje nos enteramos que son los considerados las columnas de la iglesia cristiana en Jerusalén, que es la iglesia pues más importante porque recuerden que es la base de donde sale absolutamente todo. Entonces, este pasaje es muy importante porque nos aclara que Pedro no era la cabeza, porque esa es una de las cosas, por ejemplo, que la Iglesia Católica Romana enseña, de que Pedro llegó a ser el Papa porque era el que dirigía la Iglesia cristiana en Jerusalén. Y estos pasajes, este y lo que vamos a ver más adelante, nos dicen que no, Pedro no era la cabeza. Aquí están tres columnas, Pedro, Juan y Jacobo. Este Jacobo o Santiago que se nombra aquí también como columna, también es el hermano del Señor Jesucristo. No, no ninguno de los apóstoles llamados Santiago o Jacobo, sino el hermano de Jesús. Santiago, el hermano de Jesús, recuerden ustedes en Juan, cuando estudiamos Juan, que nos decían que sus hermanos no creyeron en Jesucristo, por eso la frase nadie es profeta en su tierra, porque ni siquiera sus hermanos, y nosotros sabemos, en la Biblia nombran mínimo cuatro hermanos varones, que los nombran con su nombre propio, y nos habla de sus hermanas. No sabemos cuántas hermanas tuvo Jesús, mujeres, pero sí sabemos que tuvo cuatro hermanos varones menores, Jesús era el mayor. Cuando Jesús comenzó su ministerio, sus hermanos lo consideraban loco, se burlaban de él, eso lo aprendimos cuando estudiamos Marcos. Sin embargo, tras su muerte, la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección, lo aceptaron como su Salvador, eso lo aprendimos en Hechos. Poco después de la resurrección, Jesús se le apareció a solas a su hermano Santiago, que era el que este Santiago o Jacobo que estamos viendo en este momento. Cuando Pablo fue por primera vez a Jerusalén, después de su conversión, se presentó solamente ante Pedro y ante Santiago, que ya era considerado parte de los apóstoles. Y Santiago, esto es muy importante que lo aprendimos en Hechos, es Santiago o Jacobo, el hermano del Señor Jesucristo, quien fue el presidente de ese primer concilio que se celebró en Jerusalén. Él presidió el concilio de Jerusalén. O sea, de estos tres, la cabeza era Jacobo, era Santiago. Él era el principal de las tres columnas, lo aprendimos en Gálatas y lo aprendimos en Hechos. Según Flavio Josefo, que es un historiador judío muy importante, Santiago, el hermano del Señor Jesús, fue apedreado en el año 62 después de Cristo por orden del sumo sacerdote Ananías. Entonces también murió como mártir. Sigamos. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, miren el otro pasaje, este otro pasaje nos confirma que Pedro no era la cabeza, porque miren lo que sucedió acá. Cuando Pedro fue a Antioquía, recuerdan que esa era la zona donde se movilizaba Pablo, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces, los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaba rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú que eres judío vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Miren lo que pasó aquí. Sencillamente, Pablo le pega su buen regaño a Pedro. Así que, ¿cuál cabeza Pedro y cuál era el que mandaba a Pedro? Pablo aquí lo regaña. Hasta hace dos pasajes teníamos clarísimo que todos los apóstoles de Jerusalén, las columnas y Pablo llegaron a la conclusión que para ser cristiano no se tenía que volver primero judío y por ende cumplir con las leyes judías, entre ellas la circuncisión. Estábamos claros en eso, ¿no es cierto? Todos dijeron, sí, estamos de acuerdo, un cristiano no tiene que cumplir las leyes judías. Una de las leyes judías decía que estaba prohibido que un judío comiera o se sentara en la mesa con un gentil, con una persona no judía. Eso estaba prohibido por la ley.
pero ya habíamos aclarado que nosotros ya no somos judíos ni gentiles, sino somos cristianos. Entonces, nos sentamos a comer con otros hermanos cristianos, ya no podemos estar diciendo este es un cristiano gentil y este es un cristiano judío, ya somos cristianos. Entonces dice Pablo que cuando Pedro llegó a Antioquía a visitarlo, pues se reunieron todos los hermanos cristianos, eh, pero resulta que cuando llegaron unas columnas desde Jerusalén, Pedro, que hasta hacía poco estaba comiendo con los cristianos gentiles sin ningún problema, se aparta de ellos. Al comienzo comparte la mesa con los judíos y gentiles. Y por eso es que los primeros cristianos tienen esas reuniones tan bonitas en la casa, comparten como hermanos todos, señal de ser una sola familia de hermanos y de hermanas. Pero Pedro cambia de idea. Cuando llegan los hermanos judíos de Jerusalén, Pedro cambia de idea y ya no se junta con los cristianos gentiles. De ese modo rompe la unidad de la iglesia y por eso Pablo lo reprende. O sea, eso es hipocresía. Les tuvo miedo a las columnas de Jerusalén que llegaron. Entonces, al fin, ¿tengo que cumplir las leyes o no tengo que cumplir las leyes? ¿Qué estás creyendo? Le hizo Pablo. Por eso le dice, si tú que eres judío vives como si no lo fueras, porque era imposible cumplir la ley judía al 100%, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Ningún judío había cumplido nunca la ley, era imposible cumplirla. Y sin embargo, estaban exigiendo que los que no fueran judíos tenían que cumplir la ley judía para volverse en cristianos, algo incoherente y absurdo. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos, le dice Pablo de forma irónica a Pedro. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Entonces Pablo dice, ay, yo pensé que este tema ya estaba clarísimo. Entonces vuelve y le dice a Pedro, tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles, ¿no? De forma sarcástica le está diciendo. O sea, tú todavía, Pedro, sigues con la idea de que porque nosotros somos judíos no somos pecadores como los gentiles. Estás muy equivocado. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. O sea, no importa si yo soy judío o no soy judío, sigo teniendo el título de pecador, porque solamente se me quita ese título de pecador cuando me justifico ante Dios por la gracia en Jesucristo. Nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley, porque nadie la puede cumplir al 100%, es así de simple. Si la ley me salva, nadie es salvo, porque nadie ha podido cumplir la ley toda. Es muy fácil, ¿qué les pasa? Le dice Pablo. Ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere esto decir que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. ¿Qué quiere decir esto? Las acciones de Pedro en Antioquía parecían indicar que no estaba totalmente justificado, sino que había de volver bajo la ley para completar su salvación. Y lo más grave es que si la cosa es así, entonces Cristo no es un Salvador perfecto y suficiente. O sea, estaban pensando, si no bastó el sacrificio de Jesucristo en la cruz, sino que yo tengo que hacer cosas para ganarme la salvación, entonces el Salvador ni fue perfecto, ni fue suficiente su sacrificio. Y toda esta doctrina de la justificación no vale nada. Nosotros fuimos justificados por Cristo, justificación por fe, creyendo en Él. Eso es lo único que nos pasa de pecadores a santos. Pero si ese sacrificio no fue suficiente, entonces seguimos siendo pecadores. Entonces ellos con su actitud de querer volver a la ley, están diciendo, no, es que yo tengo que ayudarle a Jesús, no fue suficiente su sacrificio, yo tengo que hacer algo. La salvación no se gana, no se merece y no se negocia. Nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada para obtenerla. No nos la merecemos, podemos hacer lo que nos imaginemos y nunca nos la vamos a merecer, ni tampoco es un negocio. La salvación es gracia, gratuitamente la recibimos por amor de Jesucristo cuando creemos en Él. Y eso era lo que no entendían y no siguen entendiendo hoy en día tantas personas. Yo por mi parte, dice Pablo, mediante la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios.
He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Pablo sigue explicando. Para vivir bajo la gracia, tenemos que morir a la ley. No podemos vivir bajo los dos métodos al mismo tiempo. La gracia y la ley se oponen rotundamente. Cuando intenté obedecer la ley, dice Pablo, la ley misma me condenó. Así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Entonces, la ley me exige una cantidad de cosas que yo intenté cumplirla como buen judío, pero nunca la pude cumplir. O sea, la misma ley me vivía condenando, que me vivía diciendo que yo era un pecador. Entonces, cuando conocí el nuevo plan de salvación de Dios, pues decidí morir a la ley. O sea, ya la ley no, la ley lo único que me hace es condenarme. Entonces, ahora vivo por fe en Jesucristo. Y de ahí nace la famosísima frase que es tan predicada y tan conocida: ya no vivo yo, pecador, es Cristo quien vive en mí. El creyente fue crucificado con Cristo, el pecador. Cuando teníamos el título de pecador, fuimos crucificados con Cristo en la cruz. Y su nueva vida ahora, nuestra nueva vida ahora está en Cristo, quien es el que debe gobernar todas nuestras acciones y decisiones. Muero a mi yo pecador. Ahora Cristo vive en mí a través del Espíritu Santo y Él es el que gobierna todo lo que yo hago. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esto significa que nuestro viejo yo, con sus pasiones, sus deseos, emociones negativas, todas es egoísmo, avaricia, todo eso debe desaparecer. Ya no debemos vivir para esas cosas, sino para las cosas de Cristo. Él está poniendo sus propios deseos en nosotros a medida que lo conocemos más profundamente. Entre más conocemos la persona de Jesucristo, lo que Él quiere, nosotros lo deseamos para dejar lo que nos queríamos antes, que eran cosas del mundo, para solamente tener en nuestro interior el deseo de conseguir las mismas cosas que Cristo tiene. Si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría habido necesidad de que Cristo bajara a la tierra y muriera por nosotros. Ya la ley estaba aquí. Pues no hubiera sido necesario que Cristo se hubiera sacrificado de esa manera por nosotros. Pero es que la ley no podía volvernos juntos ante Dios y por eso hubo la necesidad de que Cristo muriera en la cruz. Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes, ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? ¿Tan torpes son? Después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? ¿Tanto sufrir para nada? Si es que de veras fuera para nada. Aquí Pablo ya está bravito, bravito, porque es que yo la verdad lo comprendo, porque a veces pasa eso, trata uno de explicar el evangelio tan claramente. Ustedes no, ustedes chicos tienen la sabiduría de Dios y por eso están escuchando estas clases. Pero ustedes saben que tenemos muchas personas a nuestro alrededor que por más que les explicamos, no la cogen. Y por eso es que Pablo les dice: ay, Gálatas tontos. Y es la misma palabra, torpes, idiotas. ¿Quién los ha hechizado? ¿Cómo es que no pueden comprender algo tan claro? El significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. O sea, les hemos contado a ustedes todo lo que sucedió con el Mesías como si ustedes hubieran estado presentes. Déjenme hacerles una pregunta, les dice Pablo. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Pues claro que no. Cuando estaban en la etapa de la ley, cuando seguían la ley, ni comprendían ni habían oído hablar del Espíritu Santo. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. Fue creer en Cristo lo que les permitió que el Espíritu Santo viviera en ellos. ¿Será posible que sean tan tontos? Les dice Pablo. Después de estar en la cima espiritual, volver a querer bajar a la profundidad más horrible. Después de haber comenzado su nueva vida en el espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Se nos quitó el título de pecador.
por el sacrificio de Jesucristo. Ahora tenemos el título de santos. Tenemos que caminar de acuerdo a ese nuevo título y no seguir llevando esa carga de pecadores. No es mediante nuestros propios esfuerzos que alcanzamos la salvación. Simplemente fe en Jesucristo. Al darles Dios su espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Así fue con Abraham. Le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. Recuerdan que cuando veíamos las otras cartas, sobre todo Romanos, y cuando estaba el Señor Jesucristo, ellos siempre se ufanaban los judíos de que ellos eran los buenos y que tenían a Dios de su lado simplemente porque eran descendientes de Abraham. Y el Señor Jesucristo también los paró en muchas ocasiones diciéndoles que si Dios quisiera sacaría descendientes de Abraham de las piedras, pero ellos seguían insistiendo que por ser descendientes de Abraham, ellos no podían ser tratados igual que el resto de los mortales. Ellos eran especiales y cómo era posible que los estuvieran comparando con los gentiles. Pablo les está aclarando nuevamente. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Todos estos milagros impresionantes que ustedes han estado viendo desde que el Mesías pisó la tierra y después recibir al Espíritu Santo es porque ustedes creyeron, tuvieron fe en Jesús. Y vuelve y les explica, mire, Abraham y la promesa mediante la fe. Dios le hace una promesa a Abraham y Abraham le cree. No fue por la ley. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Todo comienza con Abraham. Todas las bendiciones llegan a la tierra a través de Abraham, pero no porque Abraham hubiera cumplido la ley. La ley todavía no había llegado cuando Abraham vivía en la tierra. No existía la ley. Todo lo que hizo Abraham fue por fe y fue su fe la que lo justificó. Súper claro y eso lo tienen los judíos en su Tanaj, en su libro sagrado. En efecto, la escritura, o sea, el mismo Antiguo Testamento, el libro de los judíos, la Tanaj, y el más famoso, la Torá, en la escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Pablo les recuerda, mire, todo esto nosotros lo hemos estudiado desde chiquitos porque acuérdense que los judíos estudian la Tanakh y la Torah, se la aprenden de memoria desde chiquitos. En Génesis 22:18 dice, el pacto que hace Dios con Abraham, en tu simiente, es decir, en tu descendencia, en tus hijos, serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz, en tu simiente, en tu descendencia. Entonces, dice que a través de Abraham iba a ser bendita todas las naciones de la tierra, no solamente Israel, que era lo que pensaban los judíos. Las escrituras previeron este tiempo en el que Dios haría justo a sus ojos a los gentiles por causa de su fe. O sea, durante, sí, no lo vamos a negar, durante muchos, muchos, muchísimos años, el pueblo de Dios Israel parecía que fueran los únicos que iban a tener la bendición de recibir la salvación a través de un Mesías. Pero ese tiempo pasó. Dios anunció cuando llegó Jesucristo esa buena noticia a Abraham hace tiempo, cuando le dijo, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Y lo sigue explicando por si acaso no les quedó claro. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición. Ya lo hemos visto, porque está escrito, maldito sea quien no practica fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Esto es muy fácil de comprender. Aquí Pablo está acudiendo, siempre hace referencias del Antiguo Testamento porque son los libros que conocen sus compatriotas judíos. Y en Deuteronomio 27:26 dice, maldito sea quien practique fielmente las palabras de esta ley y todo el pueblo dirá, amén. Maldito sea quien no practique. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona no practicaba la ley completa, estaba bajo maldición. Recuerden ustedes que toda la ley de Dios estaba compuesta por 613
613 mandamientos, 613 reglas, 10 que corresponden al decálogo y 603 reglas adicionales que componían leyes morales, leyes ceremoniales y leyes judiciales. Y la escritura es muy clara, para poder estar justificado ante Dios, se tenían que cumplir las 613 leyes. Si una persona cumplía 612 leyes, ya quedaba bajo maldición. Entonces, era imposible que alguien fuera justificado por la ley. Absolutamente nadie, hasta el momento en que llegó Jesucristo aquí en la tierra, había podido cumplir los 613 mandamientos. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. La ley no se basa en la fe, por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas. Chicos, y si ustedes no lo recuerdan, precisamente todo este estudio de Gálatas y de Romanos fue el que utilizó Lutero cuando nació el protestantismo, cuando Lutero se da cuenta, porque en esa época de Lutero, lo único que se enseñaba era que uno tenía que hacer obras y obras y obras para poder agradar a Dios. Y él, por el estudio de lo que estamos leyendo hoy en Gálatas, es que Dios le da esa revelación, que no es por las obras, sino por la fe. Y esto que está nombrando Pablo lo saca también del Antiguo Testamento, de Habacuc 2:4, que dice, el justo por la fe vivirá. Y cuando Habacuc escribió esto, se estaba refiriendo a que no era por la ley, sino por la fe. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley. Pareciera, ¿no es cierto? Que queda muy claro. Yo sé que ustedes todos están diciendo, pues claro, es que está fácil de entender, es sencillo porque está muy claro, pero hoy en día se siguen teniendo los mismos problemas. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Aquí Pablo también hace referencia a un versículo del Antiguo Testamento, Deuteronomio 21:23, que dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. La cruz era un patíbulo, era una manera de a los malhechores, las personas que estaban en contra del reinado, del reino, los que hacían cosas malas, era una de las maneras de castigarlos, era poniéndolo en una cruz, crucificando a las personas. La cruz no se inventó solamente para crucificar a Jesucristo, sino era uno de varios patíbulos de la época y era el que se utilizaba para los malhechores que se querían degradar y humillar más. Y entonces en la ley judía decía, enseñaba que lo peor que le podía pasar a una persona era ser castigado a través de la crucifixión, porque el estar colgado de un madero ya en sí traía maldiciones. Eso era haciendo Dios en la ley un anticipo de lo que Jesucristo tenía que pasar. La ley enseñaba que cuando los criminales condenados eran colgados de un madero, esto era señal que estaban bajo la maldición de Dios. Por eso es que muchos judíos que en un principio alabaron a Jesucristo como el Mesías, recuerdan cuando Jesús entra a Jerusalén, su entrada triunfal, que la gente cantaba, que le batían palmas y que lo adoraron y que creyeron en él como el Mesías, muchos de ellos después cuando lo ven crucificado, dicen, nos equivocamos, este no puede ser el Mesías porque nosotros tenemos claro que el que sea colgado en una cruz está bajo maldición. Pero ellos no entendieron, sí, eso era correcto, eso lo enseñaba la ley, pero ellos no entendieron que tenía que suceder así, precisamente para que no fuéramos nosotros los hombres los que recibiéramos esa maldición. Cristo compró nuestra libertad pagando el precio correspondiente, eso se llama redimir. La redención consiste en eso, que lo que nosotros teníamos que pagar, Cristo murió en nuestro lugar, sufriendo la terrible ira de Dios contra los pecados. Tenía que suceder así, Él tenía que pasar por esa humillación porque era el único precio que se tenía, que se podía pagar por nuestra libertad. Entonces, antes de condenarlo, de que Él no era el Mesías,
por estar colgado en la cruz, debieron entender que era el Mesías, porque permitió que lo colgaran en la cruz para pagar por nuestros pecados. Dios había prometido bendecir a Abraham y bendecir a todo el mundo por medio de él. Eso ya lo tenemos claro en todos los pactos que Dios hizo con Abraham, que a través de él iba a llegar la bendición para todo el mundo, mediante de Cristo Jesús. Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Gracias a que nosotros tenemos ahora el Espíritu Santo viviendo en nosotros, es que podemos seguir viviendo en este mundo bajo maldición y con las condiciones tan difíciles. Hermanos, voy a ponerles un ejemplo. Aún en el caso de un pacto humano, nadie puede anularlo ni añadirle nada una vez que ha sido ratificado. Ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La escritura no dice, y a los descendientes como refiriéndose a muchos, sino a tu descendencia, dando a entender uno solo que es Cristo. Lo que quiero decir es esto, la ley que vino 430 años después no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. Si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa, pero Dios se le ha concedido gratuitamente a Abraham mediante una promesa. Ya para terminar en el día de hoy, entonces expliquemos este pasaje. Así como dentro de nosotros, los seres humanos, cuando nosotros firmamos un contrato, cuando hacemos un pacto, nadie puede anular ni modificar ese acuerdo cuando ya es irrevocable. Es decir, cuando nosotros firmamos un contrato y lo ratificamos y lo llevamos a notaría y ya le ponen los sellos, ya eso no se puede modificar, no se puede cambiar, a no ser que se hagan otras cosas judiciales, pero queda el pacto original. Si así pasa con nosotros, después de haber ratificado un pacto no se puede modificar, imagínense cuando es Dios el que hace la promesa. Entonces él no está diciendo que son los descendientes de Abraham, él no está hablando en plural, sino que está diciendo a tu descendencia, dando a entender uno solo, y se refiere a Jesucristo. No está hablando de la genealogía de los que vienen por sangre de Abraham, sino de uno solo, de los que creen a través de Jesucristo son los que reciben esa bendición. El acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés, porque Dios estaría rompiendo su promesa. Entonces, fíjense, Dios da la ley, le hace una promesa a Abraham, y 400 años después de darle esa promesa a Abraham, eh, Dios hace un acuerdo con Abraham, le promete algo. Y 400 años después es que da la ley. Ya esa promesa, por más ley que hubiera, no se iba a cambiar esa promesa que Dios le había dado. Dios estaría incumpliendo con su propia palabra y eso es imposible. Dios no cambia. Bueno, chicos, vamos a dejar entonces acá y dentro de 8 días, acuérdense que esta es una carta súper cortica, pero es muy importante porque es la que ustedes tienen que tener como herramienta para poder hablar con aquellas personas que están en iglesias legalistas o personas que todavía creen que por su propio esfuerzo se pueden ganar la salvación. Entonces, vuelvan a repasar lo que hemos visto hasta ahora. Es muy importante que ustedes manejen muy bien este tema, porque así como pasó en la época de Jesucristo y de Pablo, que parece muy claro, miren cuántas personas han estado confundidas con esto de que la salvación viene únicamente por fe en Jesucristo. Entonces, no siendo más, que tengan una hermosa semana. Bendiciones, chicos.